ha sido asesor también de un ministro, en concreto del ministro de Justicia, y principal ideólogo y estratega de la política de transformación de la justicia entre los años 2014 y 2018. Ha desempeñado además un papel destacable en la modernización de otros servicios públicos como los postales o de seguridad social. Actualmente dirige la estrategia de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid, solamente. Es experto en estrategias públicas, en liderazgo y digitalización, e imparte docencia en diversos programas académicos de prestigio en universidades y escuelas directivos como el INAP, el IE Public Tech Lab, ESADE, Fundaciones de Gasset, CEU, Universidad Villanueva, donde colabora precisamente aquí sí, al hilo de Sintagma, Centro de Estudios Estratégicos, etc. Es autor de varios libros e informes de investigación. Los últimos llevan estos títulos: Algoritmos y algunos retos jurídico-institucionales para su implantación en el sector público, editado por el Instituto Valenciano de Administración Pública, o Vasco, quizá Vasco, corrígeme, Vasco. Instituto Vasco de Administración Pública, y Administración 2030, una visión estratégica, que editó ESADE Gov. Bueno, una persona ideal, como veis, tanto por su trayectoria como por la idoneidad que tiene para el tema que va a cubrir, que es precisamente el de algoritmos y su impacto en la administración pública. Cuando quieras, Óscar, el foro es tuyo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por tu amable y detallada presentación. Efectivamente, como comentabas, esta conferencia versará sobre el papel de los algoritmos en lo público desde una perspectiva tecnológico-jurídica, si me permitís o me permiten, aunando, como ha dicho Pablo, esa doble condición que tengo de ingeniero, sin ser un pleno ingeniero, es decir, no me he dedicado profesionalmente a la ingeniería, pero sí que soy ingeniero industrial, y doctor en Derecho, sin ser un pleno jurista, ¿no? Porque no me he dedicado tampoco a las ciencias jurídicas plenamente como técnico, como abogado, como jurista, pero sí que tengo esa formación y esa capacitación investigadora y experiencia en este tipo de entornos. Pero sí que es verdad que desde esta perspectiva profesional mía, ¿no? pues voy a intentar abordar este tema tan, yo creo, de actualidad en estos momentos, pero que seguramente en los próximos años lo va a ser aún más. Y lo voy a abordar, como decía, desde esa doble perspectiva, sin entrar demasiado en profundidad en aspectos técnicos, ni técnico-jurídicos, ni técnico-tecnológicos, pero sí desde un punto de vista cualitativo, estratégico, que yo creo que es importante a la hora de abordar debates sobre esta cuestión en este momento. Voy a empezar mi exposición situándonos un poquito, ¿no? En un contexto paradigmático como el que estamos ahora, como dice aquí, no era hiperconectada, donde la tecnología pues, ocupa o ha venido ocupando hasta ahora hablaremos de lo que puede pasar en los próximos años, un papel central. Viniendo como venimos de la era industrial, una era donde el foco estaba en el activo, los activos físicos, y donde se lograron grandes avances en la automatización, en la estandarización y en la rebaja de costes a través de diversos elementos técnicos que a su vez superaron a la etapa anterior, que era la etapa artesanal, donde el valor estaba puesto fundamentalmente en el trabajo humano, ¿no? Y en la especialización. En la era de la hiperconectividad o en la revolución digital o en la revolución 4.0, hay muchos nombres según diferentes autores que podamos utilizar, pues tenemos un poco una mezcla, que eso es lo que le da gran valor a esta era, ¿no? Una mezcla de la personalización que permite la artesanía con la alta escala o la elevada escala que la tecnología aporta a los diferentes procesos de negocio, bien en empresas o bien en organizaciones públicas. Esto, lógicamente, pues, permite un potencial importante en muchos ámbitos, tanto en la parte de la relación externa de las organizaciones con sus consumidores, clientes o ciudadanía, como en la parte interna en cuanto a sus procesos.
La disrupción digital que llevamos viviendo, pues podemos hablar mucho de ella, evidentemente, y aquí voy a hablar poco porque estamos en un foro donde hay personas que sabéis mucho de este tema, pero Óscar, sí, perdona que te moleste. sí. Si pudieras el micro no moverlo, porque creo que al moverlo se está escuchando un poco mal. Vale. Voy a quitarme los cascos porque a lo mejor al mover la cabeza, como tengo aquí voy a quitarme los cascos, ¿de acuerdo? Genial, muchísimas gracias. Y disculpa la interrupción. Nada, ¿me oís ahora mejor? ¿Se me oye? Sí, mejor, me ¿Se me parece que oye? sí. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Bueno, pues como decía, esta diapositiva, que es un gráfico de la revista The Economist, que se publicó hace relativamente poco, es muy visual de lo que la disrupción digital ha venido trayéndonos a nuestra situación socioeconómica. Realmente, en los últimos, vamos a llamar, 6 siglos, el crecimiento del Producto Interior Bruto por persona en una serie de naciones avanzadas del mundo, ¿no? Pues prácticamente había estado plano o con unas ganancias de productividad en moneda constante prácticamente imperceptibles. Las ganancias mayores se producen en la época de la Revolución Industrial, a partir del siglo XIX, y en el siglo XX, tras las guerras mundiales, cuando la llamada Edad de Oro, ¿no? Se inicia el multilateralismo económico y eso pues abre el comercio y se produce una expansión económica. Pero es a partir de que nace Internet y de que las tecnologías, inicialmente las tecnologías web, empiezan su extensión, cuando se dispara la productividad, como vemos, de una manera exponencial. Y esto, lógicamente, pues tiene un impacto muy importante a nivel económico, a nivel social, como ahora veremos, a nivel político y a nivel de la acción pública también, ¿no? Los impactos que ya la tecnología nos viene trayendo en diferentes ámbitos de nuestra vida, pues los tenemos todos los días en los periódicos. Es verdad que ahora los periódicos los tenemos muy ocupados con el problema del que ahora hablaremos, con la COVID, con la pandemia y sus diferentes impactos. Fundamentalmente ahora estamos con los impactos sanitarios y ya estamos empezando a tratar los impactos económicos sociales. Pero hasta el mes de marzo pues había portadas de todo tipo como estas, ¿no? Pues sobre el impacto de la robotización en el mercado laboral, sobre el uso de la tecnología en sectores tradicionalmente conservadores, como es el sector jurídico, el sector de la abogacía, el sector de la justicia, donde, como ha comentado Pablo, he estado trabajando 4 años en las políticas de transformación y de modernización de ese sector. Y realmente pues, ha venido ocupando el centro, la tecnología, pues, de gran parte de los debates que se venían produciendo hasta el momento triste, ¿no? Y dramático, ¿no? de hace 6 meses, donde vivimos lo que fue la explosión o el estallido, si me permitís, de la COVID-19, ¿no? Un fenómeno que lo podemos calificar de muchas formas. Hay algunos que hablan de cisne negro, ya supongo que habréis oído o habréis leído algún tipo de reflexiones y sobre el concepto de cisne negro, que lo acuñó Nicolás Taleb, como fenómenos que ocurren de manera sorpresiva, inesperada y que tienen unos impactos descomunales en la sociedad, a nivel global. Podríamos estar ante un cisne negro. Hay otras personas, me he traído aquí una portada de Albert Camus del libro de la peste, donde ya avisaba hace mucho tiempo, ¿no?, de los impactos de las epidemias similares a las guerras y a otro tipo de fenómenos. Por eso hay otras tesis que dicen que no es un cisne negro, sino que esto estaba perfectamente ya previsto. De hecho, en el último informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, el Global Risks Report 2020, ya a la hora de hablar de riesgos ambientales se hablaba de los riesgos de pandemia, pero la realidad, independientemente de que sea un cisne negro, que sea un riesgo ya previsto, es que ha llegado la COVID-19 y esa COVID-19 pues
gran parte de los expertos y de la gente que trabaja en estos temas o que trabajamos en estos temas, pues ya hemos visto, ¿no?, cómo esos impactos de la COVID-19 pues va a acelerar aún más el proceso de digitalización. Lo va a acelerar tanto que incluso ya se empieza a hablar de la superdigitalización y que incluso portadas como la de hace no muchos meses, hace pocos meses, el diario Expansión, hablaba de que la digitalización se ha acelerado 5 años. Bueno, sea cierto o no sea cierto, 5 años, 3, 6, lo que es cierto es que esta superdigitalización pues la hemos visto en los meses del confinamiento domiciliario, donde han cambiado o hemos cambiado radicalmente los hábitos de consumo de todo tipo de contenidos, no solo de contenidos de ocio, sino también de compra online, de acceso a servicios, donde hemos cambiado la manera de trabajar, donde este fenómeno y digamos, el factor disruptivo de la COVID va a acelerar la desaparición de negocios, de mercados tradicionales, si lo queremos llamar así, y va a fomentar, digamos, la disrupción y la aparición de nuevos negocios vinculados a la tecnología. Es decir, un proceso que ya venía produciéndose y acelerándose en las primeras 2 décadas de este siglo XXI, pues es un proceso que todo apunta a que se va a acelerar aún más. Y ahora os comentaré lo que desde mi perspectiva puede suponer esta superdigitalización en términos de lo que vamos a tratar aquí, ¿no?, que es de su impacto en la acción pública. Esta evolución tecnológica que veníamos trayendo, voy a hablar muy rápidamente sobre eso porque, como decía, no voy a entrar en un detalle técnico ni, por supuesto, además aquí hay personas mucho más cualificadas técnicamente que yo para hablar de tecnología, pero sí que podríamos resumir que esta evolución tecnológica pues ha venido arrastrando pues diferentes modelos de tecnologías, ¿no? Empezamos con las tecnologías web vinculadas a la aparición de Internet. Posteriormente, en la primera década de este siglo emergieron, a primeros de esa década, empezaron a emerger las tecnologías sociales, esas tecnologías que permiten el peer-to-peer, el contacto entre puntos, el contacto entre personas, que se han materializado en un elemento ya muy maduro y muy implantado, como son las redes sociales. A continuación, pues han empezado a aparecer todas las tecnologías vinculadas al Internet de las cosas y a la movilidad, y ahora pues se empieza a hablar desde hace ya algunos años se empieza a hablar un poquito más de las llamadas que han sido tecnologías de las que se lleva hablando ya mucho tiempo. Yo esto es un elemento que lo quiero dejar aquí, ¿no?, porque de inteligencia artificial yo creo que se empieza a hablar a finales de los años 60 ya del siglo pasado. No es algo nuevo, ¿no? Aunque es verdad que ahora, gracias al avance de la tecnología, gracias a esa ley de Moore asociada a la tecnología que permite el crecimiento exponencial del procesamiento y que permite esa curva exponencial de aceleración, pues lógicamente pues son tecnologías que ya están introduciéndose de una manera mucho más amplia, pero se lleva hablando ya muchos tiempos, se lleva investigando, se lleva trabajando sobre ellas ya unas cuantas décadas, ¿no? Y es verdad que el concepto de inteligencia artificial es un concepto, lo podemos llamar paraguas, es un concepto muy amplio, lo podríamos resumir de una manera muy sencilla, porque también me consta que hay gente más jurídica que está viendo esta charla, pues como la capacidad que puedan tener las máquinas de hacer cosas de manera autónoma y de parecerse en menor o mayor medida a los seres humanos, y esa gradualidad de la inteligencia artificial, que puede ser menos inteligente, si me permitís la redundancia, o más inteligente, menos autónoma o más autónoma, menos parecida al individuo, al ser humano, o más parecida al ser humano, pues abarca muchos elementos. Algunos pueden ser, por citar los más conocidos, el machine learning, que es la capacidad de aprendizaje automático
que tienen determinados instrumentos a partir de los datos, o el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es una versión más avanzada de la inteligencia artificial, donde utilizando diferentes tecnologías, los resultados pues, pueden ser más cercanos a la inteligencia humana. Evidentemente, cuando más pretendamos acercarnos a la inteligencia humana, más compleja va a ser la tecnología, más requerimientos va a tener de procesamiento y sus resultados, pues en estos momentos van a ser más inestables. Yo tengo que decir aquí, y luego supongo que en el debate quizá pues alguien me pueda contradecir o podamos contrastar opiniones, que todavía, desde mi punto de vista, asociado al concepto de inteligencia artificial, hay mucho debate y poca concreción. Cuando digo poca concreción me refiero a concreción práctica, de aplicabilidad, ¿no? No hay todavía la aplicabilidad suficiente y sin embargo sí considero que hay un poquito todavía, vamos a llamar, de espuma, de soufflé, ¿no? vinculado a todo ello. Bueno, así empiezan todo este tipo de procesos. Siempre hay un proceso de adopción temprana de pioneros, ¿no? Hay un proceso de prueba muy intenso, hay gente que empieza a adoptar y luego se alcanzan fases de madurez donde se empiezan a extender las tecnologías y popularizar mucho más. Es decir, no es un fenómeno ajeno al fenómeno de introducción tecnológica, pero sí es verdad que estamos todavía en un momento, desde mi punto de vista, un poco prematuro en cuanto a las consecuencias y a los logros prácticos de este tipo de tecnologías. Pero como veremos, ya existen esos logros y ya existen estas posibilidades y es algo, desde luego, de lo que tenemos que seguir hablando, que seguir profundizando y que seguir apostando y trabajando sobre ello. Si hablamos de lo público, hasta ahora he hablado de tecnología a alto nivel, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero ahora voy a aterrizar en lo que es el objeto, ¿no? de esta sesión, que es la aplicación de la inteligencia artificial o de todo este tipo de tecnologías disruptivas a lo público. Cuando digo lo público, podemos hablar de dos niveles de lo público. Podemos hablar del nivel político, ¿no? Podemos hablar de la aplicación de este tipo de tecnologías al nivel político, a la acción política, o podemos hablar al nivel administrativo, es decir, a la acción de la administración pública, cómo la administración pública trabaja y qué impacto tienen estas tecnologías en su impacto, en su performance, en su funcionamiento. Yo me voy a referir fundamentalmente a este segundo enfoque de lo público, el impacto de este tipo de tecnologías en la administración pública, pero sí voy a mencionar muy brevemente, digamos, lo que pueden suponer a nivel político, a nivel de la acción política. Hay pensadores, conoceréis, por ejemplo, a Daniel Innerarity, Óscar, perdona que te moleste otra vez, es que no se oye nada. ¿Óscar?
Sí, Óscar, ¿me escuchas? Óscar, ¿me escuchas? Óscar, ¿me escuchas ahora? No sé si me escuchas. ¿No me escuchas? Ya. Es que no te oímos nada, no te oímos nada, no te escuchamos nada. Es decir, hace aproximadamente 2 minutos hemos dejado de escucharte. No te escuchamos. No, tú tampoco a mí. Lo que ya sabemos en estos casos, ¿no? Que reinicie si no, si la cosa, o que reinicie como mínimo el Zoom. Eso sí, o sea, como mínimo. Perfecto, pues sí, si has escuchado eso, Óscar, intenta reiniciar el Zoom. Porque nosotros entre nosotros sí que nos estamos escuchando. Creo que es un problema tuyo. Ya Y sea, se veía la imagen de su presentación, pero de repente dejamos simplemente de oírlo. Entonces no será problema de su internet, en teoría. Vamos. no. Ni tampoco será una teoría conspirativa, ¿no? Porque mencionó Innerarity y entonces no habrá ningún rollo ahí chungo, ¿no? O sea, digo, porque oye, que hay invitados aquí en la conferencia, no vayan a pensar que estamos en alguna cosa movida ahí y tal, ¿no? No es el caso. De manera que, sí, aparte que si os fijáis, yo creo que entre los que estamos en sala ahora mismo nos vemos y nos escuchamos. De manera que es un problema, creo, del ponente. Sí. No sé si me escucháis ahora. Sí. Pues si vuelve a tener un problema, está volviendo a entrar. Si tiene algún problema con el sonido, se puede usar el sonido a través del móvil. O sea, puede llamar y entraría en el mismo canal. ¿Me oís ahora? Ahora sí. ¿Me veis ahora? Bueno, pues ha resultado eso de apagar y encender. Sí. ¿Cuándo se me ha ido la voz? Nos hemos quedado en Innerarity. Daniel Innerarity. En Innerarity, vale. Y no estamos seguros si ha sido una teoría conspirativa. Muy bien. Vale, pues venga, vamos a... Bueno, decía, hablaba de, cuando hablaba de Innerarity, me refería a los impactos que los algoritmos tienen en la política y cómo su aplicación está siendo cuestionada desde diversos ámbitos, fundamentalmente está siendo cuestionada en relación a los sistemas democráticos, ¿no? Porque en esos sistemas la acción política, que está sujeta a procesos fuertemente deliberativos, donde hay mucha interacción con los stakeholders, donde la racionalidad no se aplica porque se busca soluciones políticas de transacción y de intercambio entre las diversas posiciones, no encajan demasiado bien, ¿no? Pues con los procesos, ¿no? Más racionales, más verticales que producen este tipo de tecnologías. Pero en cualquier caso, como decía antes de que se me fuera la voz, no es el objeto de esta charla hablar del impacto de los algoritmos en la política, aunque si queréis luego podemos hablar. Sí me voy a referir al impacto de los algoritmos en la administración pública, ¿no? En la acción pública, en la acción administrativa. Y evidentemente tienen oportunidades, y tienen oportunidades importantes, ¿no? Y quiero enfocar la charla inicialmente de manera constructiva y positiva sobre lo mucho que pueden aportar a la acción pública. Lo voy a resumir en tres niveles de oportunidad. Ese nivel es, a día de hoy, para mí, un nivel jerárquico, es decir, donde más oportunidades creo que pueden tener el primer nivel y donde menos en el siguiente nivel, y luego iremos viendo el porqué, ¿no? Lo primero tiene que ver con la automatización de procesos, es decir, con la burocratización, con la digitalización de la burocracia, si me permitís, ¿no? Este tipo de tecnologías, y más en concreto las RPA, las Robot Process Automation, la automatización robótica de procesos, pueden ayudar mucho en lo que es la eliminación
de tareas de poco valor en los procedimientos de la administración pública. Hablamos, por ejemplo, de cotejos, de extracción de datos, de escritos sencillos, de resúmenes, de análisis muy simples, de escaneo de documentos, de reconocimientos de identidad. Bueno, hay toda una serie de tareas. Luego me referiré al procedimiento administrativo más en detalle, ¿no? Donde aparentemente se pueden utilizar este tipo de tecnologías y pueden aportar un valor muy grande. Un valor muy grande en términos de agilización de procedimientos, en términos de eficiencia económica, ¿no? Y en términos también de transparencia, ¿no? Siempre y cuando, como luego veremos, logremos que estos elementos, estos algoritmos o estos robots de procedimientos, ¿no? Pues logremos que tengan ese grado de transparencia, ese grado de control, ¿no? que requieren. El segundo nivel de oportunidad es la capacidad de ayudar, de apoyar virtualmente el trabajo de determinados funcionarios públicos, es decir, el apoyo a la toma de decisiones. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el apoyo a la función judicial, al trabajo de jueces, ¿no? Que conozco muy bien por los años que pasé en justicia. Los jueces tienen una labor burocrática importante de comprobación de datos, de comprobación de información, de búsqueda de esa información, donde la inteligencia artificial les puede ayudar y les puede ahorrar mucho trabajo y dejar mucho tiempo para lo que es la labor propia del juez, que es el análisis jurídico del caso y la toma de decisión y la elaboración de la sentencia. Esta especie de letrados virtuales, letrados asistentes virtuales, pues tienen una aplicación, yo creo, aquí la inteligencia artificial tiene un nicho de mercado, yo creo, importante, que sería muy agradecido por parte en este caso, de elementos de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Pero también podemos hablar de otras funciones importantes o otras esferas de la función pública, como por ejemplo la inspección de Hacienda o la inspección de trabajo. Me consta que por aquí hay algún amigo inspector de Hacienda y jurista, donde también pueden simplificar esos trabajos de inspección, ahorrando incluso visitas a la empresa inspeccionada a través de elaboración previa o de trillaje previo de la información sujeta a inspección, de manera que el inspector, si tiene que ir físicamente al sitio, ya vaya con una información mucho más precisa. Toda esa capacidad de asistir o de ayudar al trabajo muy cualificado de determinados funcionarios públicos, pues es, yo creo, un ámbito bastante importante de oportunidad para la inteligencia artificial. También en todo lo que tiene que ser con la predicción y la anticipación de escenarios. Ahora también se empieza a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues para probar la eficacia de las vacunas, ¿no? Para decisiones de salud pública, para decisiones que tengan que ver con la movilidad. Todo ese análisis de datos y toda esa capacidad de generar mecanismos de predicción, pues es también importante a la hora de asistir la toma de decisiones públicas. El tercer elemento lo veo más complejo a día de hoy, no quiere decir que dentro de 5 años no lo sea, pero es la capacidad que pueda tener la propia inteligencia artificial para convertir a la máquina en prestadora o en decisora de determinadas actuaciones públicas. Vamos a suponer pues, un robot soldado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que pueda nutrir nuestros ejércitos. Bueno, ya sabemos que en Estados Unidos, que siempre van muy avanzados, pues ya tienen bastante avanzadas estas cuestiones. Más modestamente, pues por ejemplo, el otorgamiento de licencias administrativas sencillas, bueno, puede ser un ámbito importante en todo esto. En el ámbito de la asistencia virtual, se me olvidó antes comentar la labor que sí ya se está produciendo en lo que es la atención ciudadana y la introducción de algoritmos en la atención ciudadana.
Por ejemplo, en sistemas donde te ayuden aplicaciones para dar información sobre el coronavirus. Pues hay algoritmos, o en cualquier tipo de elemento que tenga que ver con la atención ciudadana. Las primeras fases de esa atención pueden ser realizadas por bots de inteligencia artificial que pueden hacer este proceso mucho más eficiente. Bien, evidentemente todas estas cuestiones tienen unos efectos importantes sobre la acción pública. Y aquí voy a pasar del lado tecnológico al lado jurídico, porque si hay algo que sabemos los que trabajamos en la administración pública es que para que una tecnología o para que algo sea realidad y sea eficaz en la administración pública, tiene que tener su correspondiente marco jurídico. Eso es fundamental. En la administración pública lo que no está regulado no existe y además no tiene eficacia y no goza de continuidad. Y esto es así porque la administración pública está destinada a preservar unos bienes jurídicos de gran importancia, como son la seguridad jurídica, como son derechos fundamentales y como es el interés general. Con lo cual, desde el lado, vamos a llamarlo tecnológico y de negocio, pues hay unas oportunidades importantes, pero para que esas oportunidades cuajen y puedan tener una aplicabilidad en la administración pública no podemos perder el factor jurídico y todas las implicaciones que este tipo de oportunidades pueden generar en la administración pública. Y esto no es una novedad, porque siempre que la tecnología ha ido implantándose en la administración pública, se han tenido que ir creando marcos jurídicos que hayan dado cobertura a ese uso de las tecnologías en la administración pública. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el año 2007 se puso en marcha una ley para la ley 11/2007 para el uso para la primera ley de administración electrónica, la ley de acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos. Esa ley ha tenido una continuidad recientemente, en el año 2015, con la nueva ley del procedimiento administrativo, la ley 39/2015, acompañada de la ley 40/2015, que es la que da respaldo jurídico tanto a la aplicación de determinadas tecnologías en la administración como su impacto en el procedimiento administrativo. Pero también otro tipo de leyes, como las leyes de transparencia, las leyes de participación electrónica, han dado respaldo jurídico a todos los procesos de apertura a través de la tecnología de la acción de gobierno, y las leyes de protección de datos, la más reciente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, que se elaboró estando yo en el Ministerio de Justicia o que trabajé en esa ley, pues es una ley lógicamente fundamental para dar respaldo jurídico a un aspecto importante, un derecho fundamental como es el de la privacidad. Por tanto, ahora que estamos iniciando o que llevamos poco hablando de este tipo de tecnologías, se abre un reto importante para los juristas y en general, si me permitís, para las ciencias sociales y jurídicas, pues para abordar, digamos, el impacto jurídico de este tipo de tecnologías. Porque, repito, si no le damos una cobertura legal a este tipo de tecnologías, pues evidentemente su aplicación pues, se va a ver muy limitada. Porque los riesgos de la inteligencia artificial están ahí. Hemos hablado de oportunidades, por supuesto, muchísimas, pero también tenemos que hablar de riesgo. Y a la hora de hablar de riesgos, podemos hablar también de 3 niveles de riesgo. Hablamos de 3 niveles de oportunidad y podemos hablar de 3 niveles de riesgo. El primer nivel de riesgo de la inteligencia artificial en su aplicación a lo público es el riesgo del diseño. Es decir, los algoritmos, las black box, las cajas negras, que también se le denomina a los algoritmos, pues hay riesgos sobre cómo están diseñados, sobre cómo se mantienen, sobre cómo se entrenan, sobre qué elementos forman parte de ese entrenamiento, y aquí hay elementos en juego importantes que pueden dar lugar a sesgos, pueden dar lugar a manipulaciones, pueden dar lugar a procesos de discriminación, pueden dar lugar a atentados contra la privacidad, con lo cual hay un riesgo inherente al diseño de los algoritmos a la hora de aplicarlos en un elemento fundamental como es el servicio público o la función pública.
También hay otro tipo de riesgos vinculados a la seguridad de estos instrumentos. Pues la posibilidad de que puedan ser hackeados, la posibilidad de que los datos se utilicen para elementos que no tienen que ver con el propio funcionamiento, la interacción que se produce con estas herramientas y cómo dar garantías para que esa interacción de la ciudadanía y con estas herramientas usadas desde la administración pública para que se cumpla una serie de garantías y se protejan los derechos. Hay una serie de elementos que también hay que tenerlos en cuenta. Y en tercer lugar, hay riesgos de funcionamiento, efectos indeseados, responsabilidades sobre las que luego me referiré, elementos de reclamación sobre quién se va a reclamar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión que yo ya llevo varios años haciendo y que suelo incorporar a mis charlas, sobre todo cuando entre mi público hay tecnólogos y juristas, ¿no? Que es la imperiosa necesidad de que al caballo, que es la tecnología, un elemento poderoso, lo asimilo a un caballo, ¿no? Porque es un animal fuerte, poderoso, sólido, ¿no? Que puede avanzar muy rápido y que nos puede llevar donde queramos de una manera bastante eficaz, ¿no? Pero a ese caballo a veces pues hay que cogerle las bridas, ¿no? Y hay que coger las riendas, ¿no? Y la tecnología avanza muy rápido y de alguna manera puede avanzar de una manera descontrolada, si me permitís, ¿no? Y alguien la tiene que domar. ¿Y quién la doma? Pues las ciencias sociales y jurídicas, el derecho, ¿no? El derecho tiene que garantizar que ese caballo pues vaya por el cauce adecuado para que se convierta en un elemento útil y eficaz para la sociedad a la que tiene que servir, ¿no? Con lo cual, es uno de los elementos que siempre me gusta hablar, ¿no? De este maridaje importante entre derecho y tecnología y que para mí es clave y estratégico en los próximos años, y más hablando de dos ingredientes tan importantes como son un ingrediente tecnológico y de mucho potencial disruptivo como es la inteligencia artificial y un elemento jurídico o de una base jurídica como es el Estado de Derecho, como es la administración pública. Por tanto, a la hora de hablar de la inteligencia artificial en la administración, pues hay para mí tres elementos fundamentales. ¿Para qué? Pues para garantizar que la aplicación de estas tecnologías no asalten o no vulneren los derechos fundamentales y las obligaciones de la ciudadanía, ¿no? Y garantizar que estas tecnologías se utilicen sin asaltar ese tipo de derechos es fundamental. Y para eso me parece que hay tres factores críticos. El primero de ellos es la regulación, es decir, en qué condiciones, qué normas, qué reglas del juego deben cumplir este tipo de tecnologías para su aplicación en la administración pública. La segunda es el control, es decir, qué mecanismos desde lo público podemos establecer para que esas normas y esas reglas del juego se cumplan. Y el tercer elemento es cómo se pueden implementar este tipo de herramientas en el procedimiento administrativo, es decir, en el actuar de la administración pública. Si nos referimos al primer elemento, a la regulación, lanzo tres preguntas. Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué regular el uso de la inteligencia artificial en la administración pública? Bueno, lo primero, porque el sector público es estratégico, ya hemos dicho que están en juego derechos fundamentales, derechos constitucionales, en nuestro caso, en nuestro país, que engarzan con derechos humanos, que engarzan con derechos democráticos y que engarzan con unos elementos donde están, pues, por ejemplo, la libertad de expresión, la privacidad, la tutela judicial efectiva, la no discriminación, la igualdad de trato, la imparcialidad. Bueno, aquí podríamos enumerar muchísimos derechos. Y ya en la Comisión Europea, que ha sacado varios papers, varias publicaciones sobre la estrategia sobre estrategia europea de inteligencia artificial en el 2018, el libro blanco que apareció a primeros de este año sobre el uso de la inteligencia artificial, ya identifica al sector público como uno de los sectores de riesgo y como uno de los sectores donde la regulación pues tiene que mirarse con lupa, ¿no? Segundo elemento, ¿cómo regular
este elemento. ¿Cómo regular el algoritmo público? Es decir, la utilización de algoritmos en la administración pública. Bueno, pues esto a día de hoy es un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque se abren dos cuestiones. Lo primero, ¿hacemos una regulación detallada o hacemos una regulación más soft law, más débil? Esta pregunta no es banal porque estamos hablando de un fenómeno como regular la tecnología que va muy rápido y que es muy complejo. Y donde además el know-how y que se tiene, ¿no? Pues siempre desde el derecho va a ir detrás de lo técnico, tecnológico, ¿no? Con lo cual es complicado. Segunda pregunta, en el cómo. ¿Admitimos una regulación general sobre la inteligencia artificial o debe haber una regulación específica sobre la inteligencia artificial aplicada a la acción pública? Bueno, ese es otro debate que yo creo que se tendrá que producir, ¿no? Bien, en cualquier caso, hay que ver cómo se hace esta regulación y cómo se aborda. Y el tercer elemento es qué hay que regular. Bueno, pues lógicamente pues hay que regular cuestiones que afectan al diseño, cuestiones que afectan al funcionamiento, cuestiones que afectan al mantenimiento, cuestiones que afectan al control, ¿no? Y algunos de los elementos clave de esta regulación pues son, por ejemplo, la trazabilidad, es decir, tenemos que lograr que los algoritmos incluyan elementos que les permitan ser verificados, que les permitan actuar con transparencia para que se puedan revisar y se puedan auditar en un proceso de revisión continuo. Ahora hablaré brevemente sobre el control. La interacción, es decir, tenemos que, a través de la regulación, proteger los derechos de la ciudadanía a la hora de interaccionar con este tipo de herramientas y tenemos que regular y garantizar, ¿no?, que este tipo de herramientas pues, no vulneran principios como la privacidad o el tratamiento de datos, por decir uno de ellos, pero hay muchos más. Tercer aspecto, la fiabilidad. Los requisitos de fiabilidad que tienen que tener estas herramientas y cómo actuar ante incidencias, ante errores, ante posibles fallos que puedan ocurrir. Y por último, los datos, porque los datos, antes me refería a ellos desde el punto de vista de la seguridad de los datos, también desde el punto de vista del entrenamiento, por ejemplo, en los sistemas de aprendizaje automático, qué tipo de datos, qué datos se utilizan, cómo se entrenan, qué cantidad y qué calidad de ellos y cómo tienen que ser esos datos para que las herramientas se entrenen y funcionen respetando ese tipo de principios. Hay otras voces que abogan por una regulación soft, ¿no?, de la inteligencia artificial. Habría que preguntarse si esa regulación soft es viable a la hora de regular el algoritmo público y no a la hora de hacer una regulación general sobre inteligencia artificial. Esta regulación soft, pues fundamentalmente se basaría pues, en códigos éticos, se basarían en que las empresas, los proveedores, los fabricantes de este tipo de herramienta se comprometieran a cumplir una serie de principios básicos en el diseño, en la revisión, en el entrenamiento de este tipo de máquinas y pues el cumplimiento de ese tipo de principios cumplieran unos estándares éticos y utilizaran, pues se les diera un sello de cumplimiento ético, estuvieran vinculados a algún movimiento reconocido internacionalmente de cumplimiento ético, estuvieran inscritos en algún tipo de registro público que se pudiera establecer al efecto, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, es otro tipo de posibilidades, algún movimiento de este tipo, AI for Good, es decir, inteligencia artificial para hacerlo bueno, ¿no? Y hay muchas empresas que están vendiendo la ética como un elemento fundamental en sus productos. Esto aquí chocamos o tenemos un aspecto, digamos, también geopolítico, ¿no? Porque los estándares éticos europeos no son iguales a los chinos, no son iguales a los americanos y nos encontramos con que los que van más avanzados en todas estas cuestiones son empresas chinas, empresas americanas, ¿no? Con lo cual, bueno, a la hora de abordar este tema en Europa y en España, pues bueno, hay que tener en cuenta también este tipo de cuestiones. El control
y me queda ya poquito para terminar y dejar abierto el debate y el diálogo, como decía Pablo al principio, lo quiero sintetizar muy brevemente en 3 objetos, en 3 elementos. Sobre el objeto de control, ya hemos hablado, el funcionamiento, el diseño, el entrenamiento. La función de control, es decir, la capacidad de inspección, de auditoría de cumplimiento normativo, el tipo de control ex ante, es decir, previo a que se hayan producido, ya que hayan tenido efectos los resultados provocados por el algoritmo, o un control posterior, es decir, un control ya habiéndose producido los resultados, son elementos también que habrá que abordar y habrá que regular de alguna manera. El tipo de control también. Ahora en la administración pública tenemos un control legal de los actos administrativos, tenemos un control económico, es decir, un control de legalidad, un control económico por parte de las unidades de intervención, pero vamos a tener, lanzo la pregunta, que implementar en las administraciones públicas controles tecnológicos. Bueno, pues para, digamos, auditar o inspeccionar este tipo de herramientas o certificar que su uso es conforme a ley. Bueno, pues es otro de los retos importantes de aplicación de este tipo de herramientas en la acción pública. Y luego, por último, las autoridades, ¿no? Las autoridades. Ya la Ley 40 de 2015, la ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas, en su artículo 41 habla de los actos administrativos automatizados y habla del organismo responsable de la utilización o de la aplicación de esos actos administrativos automatizables como el sujeto responsable de que funcionen adecuadamente. Bueno, aquí tendríamos un primer control, pero luego habría que preguntarse si es necesario establecer otro tipo de entidades de control a modo de intervención tecnológica, ¿no? O incluso pues, a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel incluso europeo. Bueno, esto es otra de las cuestiones, no solo desde el punto de vista de la regulación, sino también desde el punto de vista de la ejecución del control. Y ya por último voy a hablar brevemente de la aplicación de los algoritmos al procedimiento administrativo y me voy a centrar en 3 cuestiones fundamentales. Bueno, procedimiento administrativo, muy brevemente, porque aquí también hay mucha gente que viene del ámbito tecnológico y no tiene que conocer esto. Procedimiento administrativo es el instrumento que tiene la administración pública para tomar decisiones, aplicando su función básica del principio de legalidad y de la acción administrativa. Ese proceso tiene diferentes fases y cada fase pues, tiene sus trámites correspondientes. El primer aspecto que tiene que ver con la aplicación de los algoritmos al procedimiento es que efectivamente, como ya decíamos hace un rato, hay trámites dentro de los procesos administrativos pues, que pueden ser ya automatizados. De hecho, como he dicho antes, ya las leyes contemplan la aparición de actos administrativos automatizados. Es verdad que a día de hoy el procedimiento administrativo habla exclusivamente, pues, por ejemplo, de sacar copias automáticamente y no va más allá. Es decir, la ley actual del procedimiento es muy tímida a la hora de permitir los actos administrativos automatizados y aquí yo creo que hay un potencial importante de futuro para, digamos, automatizar trámites e incluso automatizar algunas subfases del procedimiento administrativo. Este es un primer elemento. Segundo elemento tiene que ver con la resolución del acto administrativo, es decir, con la toma de decisiones que se ejerce por la administración pública. A día de hoy esa resolución está motivada, uno de los requisitos de la resolución es la motivación y además otro de los requisitos es, lógicamente, que la ejerza un funcionario público y ese funcionario público actúa interpretando la ley y en el ejercicio de sus competencias. Surgen dudas sobre si en el futuro los algoritmos van a poder tomar decisiones y van a poder sustituir a los funcionarios públicos. Bueno, yo a día de hoy creo que esas decisiones están muy lejos de poderse tomar por muchos motivos, ¿no? Óscar, te hemos dejado de escuchar. Te hemos dejado de escuchar, Óscar.
casi lo más rápido es sí. Intenta, si eres tan amable, no va a haber más remedio. A ver, ahora habla, Óscar, habla. ¿No? ¿No se oye? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, ¿se me oye? Sí. ¿Sí? Pero yo a vosotros no os oigo. Pero sí me oyes No sé a mí, por qué, ¿no? pero no os oigo. ¿Me oyes a mí? ¿A Sí. mí me oyes? Soy Javier, Ahora, ¿me oyes? ahora. ¿Se me oye? Tenemos ¿Se me oye? tenemos el micro cortado muchos para escucharte. Claro, por Vale, eso no nos vale, oyes, perfecto. pero a ti sí ahora. Vale, pues termino con las conclusiones, Venga. ¿de acuerdo? Venga, adelante. Termino con las conclusiones. A ver. Ay, perdonadme. Bien, pues termino ya con las conclusiones y si queréis charlamos un ratito. La primera conclusión es que los algoritmos han llegado y han llegado para quedarse. Eso yo creo que es algo que a día de hoy pocos pueden cuestionar. Sí que creo que es importante tener en cuenta... ¿se me ve la pantalla? No, ¿Se me ve la tienes pantalla? que compartir la pantalla, no sé, Ah, te estamos sí. viendo a ti nada más. Vale, un momento. Sí, un momentito. Voy a compartir la pantalla. Vale. Óscar, disculpa una cosa. Es que antes has hablado del algoritmo de procedimiento administrativo que me interesa mucho. Has hablado de un primer punto que no me acuerdo, resolución, y un tercero que no te hemos escuchado. La responsabilidad. Vale, ¿y el primero cuál era? El primero es la utilización para la ejecución de trámites o incluso de subfases del procedimiento administrativo. Vale, ¿no? vale, gracias. Bien, entonces las conclusiones fundamentalmente es que los algoritmos han llegado y han llegado para quedarse. Su implantación cada vez va a ser mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más extendida en el sector público. Lo segundo es que tenemos que huir de la aplicación naïf. Cuando digo la aplicación naïf me refiero a una aplicación infantil, dándolo como algo de carril, es decir, pensando solo en los beneficios y en la eficiencia, en las capacidades que puede tener y no en las consecuencias, ¿no? El tercer elemento importante, me parece, es que va a tener beneficios, pero no los que sobre el papel nos podemos imaginar. Es decir, esos beneficios van a estar probablemente acotados y van a estar limitados. Y yo no veo a día de hoy que un algoritmo pueda sustituir a un juez o que un algoritmo pueda sustituir a un inspector de Hacienda, ¿no? No lo veo, sinceramente, y no creo que pueda llegar a ocurrir, pero sí que van a aportar valor en otras fases. Lo último es que alguien, yo sé que ya hay muchos académicos y ya hay gente del mundo fundamentalmente intelectual, ¿no? Pero alguien tiene que empezar a pensar en esto desde el punto de vista más de la administración, de los reguladores y de las autoridades, ¿no? Porque nos estamos encontrando, y yo trabajo en el sector público, que se están empezando a utilizar algoritmos fundamentalmente en atención ciudadana y en otro tipo de sitios sin que exista este tipo de regulación y sin que exista este tipo de soporte jurídico. Y nadie me da la impresión de que está pensando en ello, ¿no? Y probablemente cuando queramos pensar en ello ya nos hayamos encontrado pues con alguna resolución judicial o con alguna sentencia del Tribunal Constitucional donde eche por tierra pues alguna aplicación indebida o que vulnere los derechos fundamentales y constitucionales en nuestro país. Nada más, quedo a vuestra disposición pues para conversar, disculpad los problemas técnicos, no sé de dónde han venido, sinceramente. No sé si son imputables a mí o al sistema o lo que sea, ¿no? Pero bueno, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues da igual esos levísimos fallos técnicos, Óscar, la exposición ha sido magnífica. Además, nos encanta constatar que, como ves, no solamente te hemos escuchado, sino que te hemos escuchado con mucha atención, muy atentos, por lo tanto, a detalles muy concretos de la exposición que ibas haciendo. Yo creo que queda manifiesto, aunque solo sea por la acotación que te ha hecho uno de los compañeros que te escuchaba. Muchas gracias. Ha sido completa, ha sido brillante, ha sido rigurosa y la verdad es que estamos encantados de haber tenido la ocasión de que nos hablaras. Somos 21 personas. Creo que directamente quien quiera intervenir pueda hacerlo. Yo tengo una pregunta aquí un poco de reserva, Óscar,
por si acaso era necesario abrir el fuego, pero creo que lo ideal es directamente abrir el foro. Quien quiera intervenir, adelante. Sí, pues yo me gustaría hacer una pregunta. Yo soy amigo de Óscar, por lo tanto solo puedo reproducir lo que se ha dicho anteriormente respecto de sus cualidades personales y profesionales. Y lo que sí me gustaría, yo soy jurista de profesión, también trabajé para la administración, soy abogado ejerciente, y lo que yo me gustaría suscitar es el para qué. ¿Para qué queremos los algoritmos? Es otro nivel completamente distinto, pero la agencia tributaria a día de hoy cuenta con menos personal que el que tenía en los años 90 cuando se creó, y sin embargo se ha incrementado exponencialmente el número de procedimientos que se tramitan. No se hace mediante inteligencia artificial, se hace mediante procesos de automatización, la electrónica y los medios informáticos, pero ello ha redundado en un enorme decremento de la calidad de las actuaciones. Entonces, ¿qué buscamos con los algoritmos? Queremos reducir los costes, queremos incrementar la calidad, queremos... ¿qué pretendemos con esa adopción de esa nueva herramienta? Bueno, te respondo, Juan Antonio. Pablo, ¿respondo o...? Sí, tranquilamente. El único ruego, o más bien una aclaración que no te había formulado yo a ti, Óscar, al inicio, estamos grabando la sesión. Para todos los que estáis, también lo digo a efectos de privacidad, para que seáis conscientes. Es un documento además muy valioso que, por lo tanto, pues utilizaremos, si nos lo permites, en redes, etc. Y por otro lado, pues sencillamente rogaros que quizá las preguntas pues sean lo más sucintas posibles para dar tiempo, lógicamente, a cuantas más se puedan formular, mejor. Gracias a ti, Juan Antonio, por tu pregunta. Hombre, yo ahora, como decía, veo la utilización de los algoritmos fundamentalmente en lo que pueden suponer para la eliminación de la burocracia de poco valor, si me permitís, ¿no? Y Sí, vuelve a fallarte el canal. ¿me veis o no me veis? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Decía que tiene muchas tareas de ese tipo de bajo valor, ¿no? Y estas tareas las hace una legión de empleados públicos, ¿no? De niveles medio-bajo, ¿no? Estoy pensando en personal administrativo, personal auxiliar, fundamentalmente. Y la gran reconversión que van a tener que abordar nuestras administraciones públicas en los próximos años va a ser de darle la vuelta a esa pirámide donde hay poco talento superior y mucha base de niveles bajos y girarla, ¿no? Y para girarla vamos a tener que eliminar gran parte de esa burocracia, digamos, de bajo nivel. Y los algoritmos ahí pueden aportar muchísimo. Es más, ahí es donde veo que más pueden aportar en estos momentos, ¿no? Con lo cual, la aplicación masiva de algoritmos para eliminar tareas de bajo nivel, acompañada de los procesos de jubilación o de amortización de plazas de niveles C1 o C2 en la administración pública, pues es lo que puede aportar, por un lado, mucha más eficiencia y mucha más calidad al gasto público. Por otro lado, los grandes cuerpos, los altos cuerpos, Juan Antonio, la Inspección de Hacienda, me comentabas, los jueces, Inspección de Trabajo, los letrados, los abogados del Estado, los letrados públicos, para tomar decisiones, esto todavía lo veo un poquito más lejano, pero para tomar decisiones van a poder seguramente, van a poder tener asistentes, como decía, que les puedan ayudar. Os voy a poner un ejemplo. Yo esto lo defendí mucho cuando estaba en justicia y lástima que tuvimos que salir precipitadamente a mediados del 2018, pero era un proyecto piloto que ya teníamos. Los procedimientos de cláusula suelo. Los procedimientos de cláusula suelo, que sabéis que desde el año 15-16, empezaron a inundar los juzgados españoles, son procedimientos muy sencillos, son procedimientos muy numerosos y son procedimientos muy repetitivos. Con lo cual son procedimientos donde un algoritmo a un juez le puede quitar la paja y dejarle solo el grano. De manera que el juez, en vez de tener que
para cada procedimiento hacer los chequeos, las comprobaciones y todo el proceso formal que muchas veces tiene que hacer para emitir una sentencia, si un algoritmo es capaz de resumirle el procedimiento y darle un checklist de temas y darle unas opciones, no, pues le va a ahorrar muchísimo trabajo. Y es un juez multiplicado por miles de asuntos repetitivos e iguales que tiene que abordar, pues evidentemente sí. Claro, estoy hablando de un procedimiento civil muy específico, puede ser también un monitorio, la automatización de tareas de los monitorios, pero, por ejemplo, yo no veo esto como se ha empezado a implantar en Estados Unidos, pues para, por ejemplo, ayudar al juez a tomar una decisión sobre la libertad o no de un preso preventivo, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, o ayudarle a la hora de dictar sentencia, ¿no? En función de las características de la persona, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones pues son muy delicadas, por ejemplo, de aplicación a la justicia penal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas utilidades, pero sobre todo en la eliminación de burocracia y en la introducción de eficiencia. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Juan Antonio. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una. Venga, adelante. Hola, Óscar, hombre, muchas gracias por tu charla. Yo cuando era en la administración pública digo, bueno, esto tiene tela, vamos a ver de qué viene. Esto vamos a ver de seguridad. Mira, ¿qué posibilidades hay de aprovechar todo el tinglado autonómico para que cada autonomía haga lo que le parezca bien? Lo digo en el buen sentido, o sea, quiero decir, a la Administración General del Estado y luego las autonomías y luego tal, ¿no? Entonces, y por lo que entiendo, tú ahora mismo estás en una autonomía. No sé si, corrígeme si me equivoco. No, estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, o sea, entonces está todavía a más nivel local, ¿no? Entonces, sí. ¿En qué medida podría el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo que podría ser el Ayuntamiento de mi pueblo, tomar algunas medidas legalmente? O sea, que luego no vaya a haber una sentencia del Supremo o de las audiencias provinciales o de los tribunales superiores de cada autonomía tumbando lo que el ayuntamiento de turno haya decidido. No sé, esa parte, yo no soy abogado. ¿Cómo podría funcionar algo de eso? Porque no sabes. Bueno, antes de que respondas, Alejandro Puerto, si eres tan amable de silenciar el micro, gracias. ¿Qué? A ver, si llegamos... ¿Pero por qué? Si lo que planteas, Juan Carlos, te llamas porque veo JC... Sí, Juan Carlos. ¿Y qué? ¿Y te levantas un poquito? Pues ¿cómo que llegas a las 7? Si lo que planteas es la posibilidad de que un algoritmo o a través de algoritmos todo un proceso administrativo, desde su fase inicial de iniciación hasta su fase final de resolución, sea realizado por una máquina, ¿no? O por un algoritmo, y, digamos, la resolución sea automatizada, ¿no? Si te refieres a eso, pues ahora mismo no lo veo. Pero no lo veo porque en todo ese proceso administrativo, que va desde la fase de iniciación hasta la fase de resolución, y ahí hay diversos trámites en función del tipo de procedimiento, la fase de resolución tiene que tener una motivación. Y esa motivación a día de hoy tiene argumentos jurídicos. Cuando intervenga un algoritmo en la motivación va a tener un trasfondo no solo jurídico, sino también matemático, estadístico y tecnológico. Y a día de hoy no están preparados ni los sistemas ni la legislación para poder hacer eso, ¿no? Con lo cual, a día de hoy no lo veo posible. Ahora bien, si tú me dices, ¿puede el Ayuntamiento de Madrid mejorar su atención a través de bots, a través de algoritmos? Pues te diría que sí. Porque ese es un procedimiento, eso es un ámbito de la administración de no aplicación de la autoridad a través del procedimiento, sino de servicio, de una prestación de un servicio. Y de un servicio muy, vamos a llamarlo, muy poco sujeto a lo jurídico, como es la atención al ciudadano. Pero también puede derivar en aspectos jurídicos, porque pudiera derivar en aspectos jurídicos, porque si un ciudadano no se ve adecuadamente atendido o la atención que le da ese algoritmo le puede ocasionar un daño o un perjuicio, puede recurrir
presentar recursos y puede abrir un procedimiento judicial también, ¿no? En última instancia, ¿no? Y ahí, pues evidentemente, pues tampoco hay ahora mismo una regulación que ampare todo eso, y ahí se tendría que pronunciar un juez inicialmente y llegaría a la instancia correspondiente, ¿no? Es decir, está todo ahora mismo de una manera muy inestable, por llamarlo así, porque está avanzando la tecnología por un lado, pero como suele ocurrir, el derecho va después y las modificaciones legales pues todavía no se han adaptado, ¿no? Y bueno, al final todo esto acaba en sentencias, acaba en tal que se hacen replantear las cosas y la regulación pues suele venir al final, ¿no? Bueno, yo voy a abusar del poder de moderación y te voy a hacer una pregunta, Óscar. ¿No te has mojado con una idea muy importante que has resaltado, en cambio, que has dicho, digamos, o que has resaltado, la dicotomía entre la posible regulación, o más bien el método de regulación específico o más bien horizontal? Es decir, te has referido a este problema que también el sector privado, como sabes, pues está muy discutido. Hay ya algunos estudios, en particular en Estados Unidos, que acreditan que a lo mejor sería preferible hacer una regulación más, como dicen ellos, sector specific, es decir, no una cosa... Bueno, esto va muy con su idiosincrasia, como sabes. Aquí somos más de enfoque horizontal. Ellos allí, por ejemplo, con la privacidad siempre lo han hecho de un modo vertical, banca, finanzas, menores, consumo, etcétera. Entonces, probablemente por ese influjo y también por su, digamos, enfoque general de la vida, se inclinan más por una regulación sector specific, que si proyectáramos al ámbito del sector público, pues también implicaría una regulación específica para el sector público de la inteligencia artificial. Insisto, has resaltado el problema, lo has dejado esbozado, pero no te has mojado. Mójate un poquito. Pues me voy a mojar y yo creo que sí. Pero creo que sí sería adecuada una regulación específica porque, fíjate, cuando se ha empezado a utilizar la tecnología en la administración, ha habido leyes específicas para el uso de esa tecnología en la administración. He hablado antes de la ley 11-2007, he hablado de la ley 39 y la ley 40, que es la que le da respaldo jurídico, pues por ejemplo, al uso de sedes electrónicas, al uso de sistemas de identificación, al propio acto administrativo automatizado. El artículo 41 son solo 2 puntos, pero de la ley 40 ya habla de ello. Pero yo creo que tiene que haber una regulación específica. Y os voy a dar el dato de cuando se plantea el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia. Se crea una ley específica, que es la ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues porque se entiende que en un elemento tan sensible como es la Administración de Justicia, tiene que haber una regulación específica que dé cobertura jurídica al uso de ese tipo de tecnologías para que los derechos de los ciudadanos pues, se puedan proteger adecuadamente, ¿no? Pues yo, teniendo en cuenta la naturaleza de esta tecnología y teniendo en cuenta el impacto que puede tener en derechos fundamentales, en el interés general y en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de la Administración, yo creo que de alguna manera hay que avanzar en una regulación más detallada para su aplicación en la Administración pública. No me digas si en una ley es profeso o en la ampliación de leyes ya existentes, que pueden ser las citadas 40 o puede ser la ley 18/2011 para la Administración de Justicia, para su aplicación en la Administración de Justicia, es decir, ampliar ese tipo de elementos, pero también hay que actuar sobre las leyes de procedimiento, porque al final las leyes 40 y la ley 2008 son leyes de medios, no son leyes sustantivas de procedimiento. Es decir, no son las leyes procesales de la justicia, la ley de enjuiciamiento civil, ni son las leyes de la ley 39 de procedimiento, que luego también tienen que recoger esos elementos para que tengan, digamos, eficacia y legal, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber una regulación, me mojo, y creo que sí tiene que haber una regulación específica para el sector público. Y lo que me preocupa es que no está en la agenda, y que sí está en la agenda de empresas y de gestores públicos el uso de esta tecnología. Para los gestores públicos, porque nos es imprescindible para mejorar el servicio público, y para las empresas, porque lógicamente es un nicho de mercado muy importante y eso es un desarrollo de futuro fundamental. Entonces, está en la agenda del mercado, está en la agenda del gestor público, pero no está en la agenda regulatoria ni normativa, y eso
es preocupante. Por lo menos, de momento, lo acabará estando porque hay una estrategia europea, porque hay una estrategia española, porque hay una Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y lo estará en los próximos años, pero a día de hoy no está. Muchas gracias, Óscar. Bien, pues es tarde. No queremos abusar de tu paciencia, de tu dedicación y de tu esfuerzo. Si hubiera alguna, que salga ya o calle para siempre. Y podría ser la última pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta. Soy Jesús Salgado de la Politécnica de Madrid. Yo quería porque uno de los aspectos, yo creo que más controvertidos también es la necesidad de transparencia de las decisiones administrativas, ¿no? Y me gustaría si pudiese hablar un poco del tema, porque hay cuestiones técnicas, por la dificultad de algunos modelos de explicarse, y por otro lado el asunto de la propiedad intelectual también, de esas herramientas que os has tocado algo también, porque normalmente no es pública, sino que es privada por otra. Pues gracias, Jesús. Agradezco que me hagas esa pregunta, porque ya con las prisas de acabar la charla y no demorarme demasiado, a la hora de hablar del procedimiento administrativo, me he dejado una cosa que la saco aquí porque es fundamental, ¿no? Y es la aplicación de los principios de objetividad e imparcialidad en la acción administrativa y la preservación de esos principios. Y preocupa, y es una de las cosas que me preocupa, si el algoritmo entra en el procedimiento que en determinados ámbitos no se puedan garantizar esos principios. Y no se puedan garantizar, y además no se puede hacer el control adecuado por falta de capacidades en la administración, y porque realmente hay unos criterios de mercado y unos criterios de propiedad intelectual de los algoritmos por parte de las empresas. Y eso es lo que yo en alguna vez que he escrito sobre este tema, y recientemente lo he llamado la posible privatización por la puerta de atrás del procedimiento administrativo. Es decir, y me preocupa realmente, ¿no? Me preocupa realmente porque si a día de hoy tenemos un procedimiento administrativo tutelado por funcionarios públicos y partes de ese procedimiento acaban siendo realizados por máquinas cuyo conocimiento experto atesoran los propios fabricantes y que además están sujetos a una serie de derechos de propiedad, pues de alguna manera escapa al control de la administración. Por lo cual, esto se tiene que regular adecuadamente, se tienen que, desde mi punto de vista, pues ver cómo certificar estos algoritmos, o cómo dotarles de validez jurídica a estos algoritmos para que puedan trabajar en la actividad pública, pero con el riesgo que hay de que se produzca esa privatización por la puerta de atrás del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero efectivamente es uno de los elementos importantes a considerar. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Óscar. Gracias a todos. Quedáis emplazados a la próxima charla en Internet Society, en ISOC. Quienes sois miembros de la asociación, recibiréis la convocatoria oportuna a través de los canales internos. Quienes no lo sois y hayamos tenido la suerte de teneros con nosotros, pues bueno, lo anunciamos también oportunamente en redes, con que nos sigáis en cualquiera de los canales que tenemos, tanto en YouTube como en LinkedIn, Twitter o Facebook, pues os podéis enterar con absoluta naturalidad. Y Óscar, insisto, a ti de verdad, muchísimas gracias por tu esfuerzo y por tu brillantez en una exposición que sinceramente nos ha ilustrado muchísimo. Yo he aprendido mucho también, me ha sido de enorme utilidad y estoy seguro que también a todos nosotros.